No estoy aquí para mendigar, dijo el niño, con sus pequeñas manos agarradas a una maleta gastada. Estoy aquí para reclamar lo que mi madre me dejó. En el vestíbulo con espejos de Hawthorne Global, todas las superficies pulidas reflejaban el mismo contraste, el lujo que se alzaba sobre un niño que parecía haber atravesado una tormenta. Se llamaba Malik Rivers, tenía 12 años y solo llevaba consigo dos cosas que le importaban: una carta arrugada y una vieja fotografía. Los guardias de seguridad se acercaron rápidamente, pero antes de que pudieran arrastrarlo fuera, Grant Hawthorne, el implacable director ejecutivo de la empresa, salió del ascensor. Con solo echar un vistazo a la ropa gastada de Malik, se burló pensando que se trataba de otra estafa, otro titular esperando a suceder. Malik no se inmutó. Deslizó la carta hacia adelante, con la voz temblorosa por la ira y el dolor. La había escrito Julian Hawthorne, el difunto hermano de Grant, un hombre al que Malik nunca había conocido, pero cuyo rostro le miraba desde la foto junto a su madre, Nadia Rivers. El abogado de toda la vida de la empresa, Elliot Price, leyó la carta y palideció. Había una cláusula. Si Julian tenía un hijo, ese hijo heredaría una parte importante del imperio. Grant intentó aplastarlo con insultos, pero los ojos de Malik, tan inconfundiblemente parecidos a los de Julian, hicieron que la sala se quedara en silencio. Días más tarde, la verdad llegó por escrito. Los resultados del ADN confirmaron que Malik era el hijo de Julian. El orgullo de Grant se resquebrajó. Encontró a Malik en un motel barato, casi sin dinero, y por primera vez le habló con suavidad. Malik no pidió venganza, solo respeto por la madre que se había matado a trabajar para mantenerlo con vida. Y cuando Grant finalmente abrió las puertas de la mansión, Malik entró, no solo como heredero, sino como prueba de que la dignidad puede sobrevivir a la pobreza. En el momento en que la maleta de Malik golpeó el suelo de mármol con un ruido sordo, el vestíbulo pareció contener la respiración y luego exhalar en forma de risas. Los juicios susurrados se propagaron entre los trajes a medida como una corriente de aire frío. ¿Quién lo dejó entrar? Otro estafador. Dos guardias cerraron las manos, ya alcanzando sus brazos, como si fuera algo que había que eliminar antes de que manchara el cristal y el oro. Grant Hawthorne ni siquiera intentó ocultar su desprecio. Miró a Malik de arriba abajo, los puños deshilachados, los zapatos rayados, el dolor que se escondía detrás de sus valientes ojos, y su boca se curvó en una sonrisa que no era amable. «Esto no es un refugio», dijo, con una voz suave como el acero pulido. «No se entra en mi empresa y se exige una fortuna porque se ha encontrado una foto antigua y una historia de soba». Malik sintió que le subía el calor por la garganta, no por miedo, sino por la humillación. Agudo, ardiente, familiar. Era la misma sensación que había tragado las noches en que su madre, Nadia Rivers, volvía a casa con los pies llenos de ampollas y la sonrisa agotada, fingiendo que todo iba bien, para que él pudiera seguir creyendo que el mañana sería más amable. Recordó sus manos temblorosas mientras doblaba aquella carta y se la ponía en la palma de la mano como si fuera el último pedazo de su corazón. «Si alguna vez tienes que usarla», le había susurrado, «mantente firme. No dejes que te hagan sentir pequeño. Llaman a la policía». Grant espetó, girándose ligeramente como si Malik ya hubiera dejado de existir. «Esto es extorsión. Sacadlo de aquí». Los guardias apretaron el agarre. Malik sintió un nudo en el pecho, pero se negó a bajar la cabeza. Levantó la carta con fuerza. Sus pequeños dedos temblaban, no por debilidad, sino por el peso de todo lo que había perdido. «No estoy robando», dijo con voz quebrada, pero luego se estabilizó. «Te estoy diciendo la verdad». Por una fracción de segundo, los ojos de Grant se posaron en el rostro de Malik, lo suficiente para que algo inesperado se agitara bajo su certeza. El parecido era un fantasma que no quería ver. Al otro lado del vestíbulo, la expresión de Elliot Price cambió como si acabara de oír abrirse una puerta en algún lugar recóndito del pasado. Elliot Price no se apresuró a avanzar como los demás. Se movió como lo hace un hombre cuando teme lo que puede encontrar. Lento, con cuidado,
como si el aire mismo pudiera cortarlo. Sus ojos se mantuvieron fijos en el rostro de Malik, no en la mochila rota, ni en la maleta maltrecha, sino en los rasgos que se negaban a ser ignorados, la expresión de su mandíbula, la forma de su mirada, esa sorprendente familiaridad que hacía que el tiempo se plegara sobre sí mismo y se repitiera. «Esperen», dijo Elliot, y su voz no era alta, pero se oyó. Los guardias dudaron. Grant giró la cabeza hacia él, con irritación. «Elliot, no te dejes llevar por esto». Grant advirtió como un rey, regañando a un sirviente leal por escuchar la súplica de un campesino. Pero Elliot ya estaba alcanzando la carta que Malik le ofrecía. Los dedos de Malik temblaban ahora, no por miedo, sino por la aterradora esperanza de que alguien, solo una persona, pudiera finalmente verlo. Elliot tomó el papel como si fuera cristal frágil. La habitación quedó en un silencio tan profundo que Malik podía oír su propia respiración. Los ojos de Elliot recorrieron la página y con cada línea su rostro se fue desvaneciendo de certeza. Tragó saliva con dificultad. Esto, esto no es una nota cualquiera, murmuró casi para sí mismo. Grant se burló, acercándose. Cualquiera puede falsificar una firma. Elliot levantó la página hacia la luz. No así. Su pulgar rozó la esquina inferior, donde había un sello en relieve tenue, sutil, deliberado, del tipo que solo alguien de dentro sabría que existía. Luego sacó su teléfono, con las manos repentinamente temblorosas, y escribió con la precisión de alguien que desactiva una bomba. Malik observó el brillo de la pantalla en la palma de Elliot. Observó cómo el hombre fruncía el ceño cada vez más. Cuando Elliot finalmente levantó la vista, su voz había cambiado. Ya no era la calma de un abogado corporativo. Era la tensa honestidad de un testigo. «Señor Hawthorne», dijo, «esta carta coincide con el código de identificación seguro que utilizamos para los documentos legales privados de Julian. Está en el sistema. Es auténtica». Grant abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez no tenía preparado ningún insulto, solo un destello de algo parecido al miedo. Elliot se giró ligeramente, dirigiéndose a la sala, pero fijando la mirada en Grant. «Y hay más», continuó. «El testamento de Julian contiene una cláusula de contingencia. Si alguna vez tuviera un hijo, cualquier heredero biológico, ese niño tendría derecho a heredar una parte significativa de Hawthorne Global». Hizo una pausa, como si incluso la cifra le pareciera peligrosa. «El 40%. Un silencio atónito se apoderó del vestíbulo. A Malik se le hizo un nudo en el estómago, no por el dinero, sino porque de repente la verdad le pareció demasiado grande para asimilarla. El 40% no era solo una fortuna. Era un asiento en la mesa que había pasado 12 años fingiendo que él no existía. Los ojos de Grant se clavaron en Malik como si pudiera borrarlo con la sola fuerza de su voluntad. Malik se mantuvo firme, con voz débil pero firme, cargando con cada noche agotadora del sacrificio de Nadia. «No he venido a quitarte tu mundo», dijo. «He venido porque mi madre murió con esto en sus manos, y yo soy todo lo que dejó atrás». El silencio del vestíbulo no duró mucho. Se rompió con frenéticas llamadas telefónicas, susurros apresurados y la fría y ensayada sonrisa que Grant Hawthorne esbozaba cuando quería recuperar el control. En cuestión de minutos, Malik Rivers fue escoltado al exterior, no arrastrado ni arrestado, pero sí expulsado, como si los suelos de mármol lo rechazaran tal y como siempre había hecho el mundo. La lluvia lo recibió en las puertas giratorias como un viejo enemigo. Caminó hasta que le dolieron las piernas, hasta que las luces de la ciudad se difuminaron en el agua, y luego empujó la puerta de un motel barato que olía a lejía y cigarrillos viejos. Dentro, Malik vació sus bolsillos sobre la colcha. Unos cuantos billetes arrugados, algo de calderilla, un billete de autobús doblado demasiadas veces. No era suficiente para muchas noches. Volvió a mirar la carta, trazando con el pulgar el nombre de su madre, Nadia Rivers, como si pudiera traerla de vuelta recordando la forma exacta de su sacrificio. «Mantente erguido», le había dicho ella. Pero mantenerse erguido no acababa con el hambre, no acababa con la soledad,
No acababa con el miedo a que el mañana cerrara la puerta de golpe igual que el hoy. De vuelta en Hawthorne Global, Grant caminaba por su oficina como un hombre atrapado en su propia sombra. Las palabras de Elliot Price no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Auténtico hijo de Julian en un 40%, pero eran los ojos de Malik los que más le atormentaban. Esos ojos no suplicaban, acusaban sin decir una palabra. Grant intentó ahogarlo en la lógica. Prepara la prueba de ADN, espetó finalmente, como si dar órdenes a gritos pudiera silenciar su conciencia. Si miente, quiero pruebas. Si dice la verdad, su voz vaciló y la frase murió ahí. 2 días después, en una clínica estéril, con luces zumbantes, Malik se sentó rígido en una silla de plástico mientras una enfermera le tomaba una muestra del interior de la mejilla. Grant observaba desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía doloroso. Malik se negó a encogerse ante esa mirada. Mi madre no crió a un ladrón, dijo en voz baja. Crió a un superviviente. Cuando llegaron los resultados, venían en un sobre sencillo. Sin dramatismos, sin titulares, solo un papel que podía derribar un imperio. Grant lo abrió con dedos que de repente le parecieron demasiado grandes, demasiado torpes. Sus ojos se fijaron en el número y no se movieron. Probabilidad de paternidad. 999%. Durante un largo momento, no respiró. El orgullo intentó aflorar, enfadado a la defensiva, pero algo más pesado lo ahogó. La verdad de que un niño había estado viviendo al margen de su riqueza y que la sangre de Julian había estado durmiendo en una cama de motel con el estómago vacío. Grant miró a Elliot y por primera vez su voz quedó desnuda. Encuéntralo, dijo. Entonces, Grant Hawthorne encontró a Malik Rivers de la forma en que se encuentra a alguien a quien el mundo ha sido entrenado para pasar por alto, siguiendo los lugares donde la esperanza se vuelve barata. El gerente del motel señaló un pasillo oscuro y Grant lo recorrió con una rigidez que ya no era poder, sino vergüenza. Cuando llamó a la puerta, el sonido fue demasiado suave para un hombre que era dueño de la mitad de la ciudad. Malik abrió la puerta unos centímetros, con las cadenas aún echadas, entrecerrando los ojos con el reflejo de un niño que ha aprendido que la amabilidad suele venir acompañada de una trampa. Tú otra vez, dijo Malik con voz monótona. Grant levantó el sobre, con el informe de ADN temblando entre sus dedos como una confesión. Decías la verdad, logró decir. Las palabras le sabían extrañas, como si su boca nunca hubiera sido hecha para la humildad. Malik no sonrió, no celebró. Solo miró fijamente ese papel y luego lo pasó como si pudiera ver el último aliento de su madre flotando en algún lugar detrás del costoso traje de Grant. No quería tu disculpa, susurró Malik. Quería que dejaras de llamar mentirosa a mi madre. A Grant se le hizo un nudo en la garganta. Nadia Rivers, comenzó a decir, y los ojos de Malik brillaron. Heridos, vulnerables, protectores. Grant tragó saliva y se corrigió. ¿Tu madre? Se merecía algo mejor de lo que pensábamos. La cadena se soltó. Malik dio un paso atrás, dejando que Grant entrara en una habitación apenas lo suficientemente grande para el arrepentimiento. En la mesita de noche estaban los únicos tesoros de Malik: la carta, la fotografía y una sudadera con capucha gastada, doblada como si fuera importante. La mirada de Grant se posó en la muñeca de Malik cuando el chico se dispuso a coger el informe y se quedó paralizado. Allí, justo debajo de la línea de la manga, había una leve marca de nacimiento en forma de media luna, pálida contra la piel oscura, curvada como un trozo de luna. Grant contuvo el aliento. Su propio hermano, Julian, había llevado la misma marca oculta bajo un reloj durante años, bromeando con que los hombres Hawthorne estaban marcados por el cielo. Grant se había burlado de ello una vez. Ahora parecía un sello impreso a lo largo de generaciones. Enséñamela, dijo Grant en voz baja, y Malik se tensó, con la sospecha encendida. No, Malik estalló. No soy un espécimen. No lo eres, respondió Grant, con la voz quebrada por la verdad. Tu familia.
La mandíbula de Malik tembló mientras se subía la manga de todos modos, desafiante, furioso y afligido, y la media luna brilló bajo la luz parpadeante. Grant no la tocó. No era necesario. El imperio, los contratos, las amenazas en la sala de juntas, nada de eso importaba frente a esa prueba silenciosa e innegable. Grant se dejó caer en el borde de la cama, con los hombros de repente más viejos que su fortuna. No puedo deshacer lo que has vivido, dijo, pero puedo cambiar lo que sucederá a continuación. Levantó la vista y por primera vez sus dos ojos no midieron a Malik como un riesgo o un escándalo, solo como un niño que nunca debería haber estado solo. Ven conmigo, no a la empresa, a casa. La voz de Mick se quebró. Mi casa murió con mi madre. Grant asintió y ese gesto fue una promesa. Entonces te construiremos uno nuevo, dijo. Y te juro que, a partir de esta noche, no volverás a estar solo. A la mañana siguiente, la mansión parecía demasiado tranquila hasta que el mundo exterior irrumpió en ella. Los titulares explotaron en las pantallas como fuegos artificiales hechos de crueldad. El chico del motel reclama millones. La mujer muerta. Los cazafortunas. El hijo secreto. Al mediodía, las cámaras se habían reunido en la puerta principal, ávidas de una historia que pudieran convertir en algo feo y simple. El equipo de relaciones públicas de Grant Hawthorne suplicó silencio, estrategia, declaraciones redactadas por abogados. Malik Rivers escuchaba desde lo alto de la escalera, con el estómago revuelto, mientras unos desconocidos diseccionaban el nombre de su madre como si fuera un chisme, no una vida. Nadia Rivers, una mujer que lo había mantenido unido con manos ampolladas y oraciones silenciosas, una mujer que había muerto cansada. Cuando Grant finalmente lo llevó a la sala de conferencias, con luces brillantes, micrófonos y filas de rostros pulidos, las rodillas de Malik quisieron ceder. Olía a colonia y a impaciencia cara. Sentía que todos los ojos intentaban decidir si era una víctima o una amenaza. Grant se sentó a su lado, con la mandíbula tensa, listo para proteger la marca familiar. Pero Malik no estaba allí por la marca. La voz de un periodista atravesó la sala. ¿Le pagaron a su madre para que tendiera una trampa a Julian Hawthorne? ¿Lo planeó ella? Las manos de Malik se cerraron en puños bajo la mesa. Por un segundo, vio a su madre en la oscura cocina de su apartamento, contando monedas a medianoche, susurrando, «Estaremos bien». Se inclinó hacia adelante, y cuando habló, su voz no tembló como lo hacía su cuerpo. Mi madre tenía 3 trabajos. Pronunció cada palabra con la fuerza de una piedra. Turno de mañana en una cafetería, limpieza de oficinas por la noche, fines de semana lavando ropa para gente que nunca supo su nombre. La sala se quedó en silencio. Ella no tendió ninguna trampa a nadie. Ni siquiera utilizó la carta cuando estaba viva. La guardó doblada durante 12 años como si fuera un último recurso, porque creía que el orgullo era más barato que mendigar. Alguien se burló. Los ojos de Malik ardían. ¿Quieres un titular? Aquí tienes uno. Murió agotada, sin ser rica, sin ser famosa. Agotada. Y yo llevaba su pulsera del hospital en el bolsillo porque no tenía nada más a lo que aferrarme. Levantó la foto desgastada, pasando el pulgar por el borde donde se veía la sonrisa de su madre. Así que no te atrevas a llamarla cazafortunas. Ella nunca buscó oro. Buscó mi futuro. El silencio se apoderó de la sala. Malik sintió que se le cerraba la garganta, pero siguió hablando, ahora con más suavidad, pero con más firmeza. No he venido aquí para hacer vuestro escándalo. He venido porque ella ya no está, y la verdad es lo único que me queda. Grant echó hacia atrás la silla, se levantó lentamente, con deliberación, y luego puso una mano firme sobre el hombro de Malik. Su voz, cuando habló, estaba despojada de arrogancia. Nos equivocamos, dijo a las cámaras, y no dejaremos que Nadia Rivers sea arrastrada por el barro para proteger nuestra comodidad. Malik no miró a Grant. Todavía no, pero por primera vez, mientras los flashes estallaban como truenos, sintió que algo cambiaba, como si el mundo se hubiera visto, finalmente, obligado a escuchar. Esa noche, cuando las cámaras finalmente se alejaron
y la mansión volvió a sumirse en su costoso silencio, Grant Hawthorne se quedó solo en su estudio, con el informe de ADN en una mano y las palabras de Malik resonando en su cabeza como un veredicto. Contempló la ciudad a través del cristal de la ventana que lo separaba del mundo y se dio cuenta de que llevaba años viviendo tras una barrera similar. Una riqueza tan grande que amortiguaba el dolor de los demás. Sobre el escritorio había una vieja foto enmarcada de Julian, sonriendo de una manera que Grant siempre había descartado como débil. Ahora esa debilidad parecía ser lo único en la habitación que no mentía. Un suave golpe rompió el silencio. Malik se detuvo en la puerta, sin timidez, solo con cuidado, como alguien que ha aprendido que la bienvenida puede convertirse en despedida sin previo aviso. Grant no le dijo que entrara. No sabía si aún merecía ese tipo de autoridad. No dije esas cosas por ti, murmuró Malik. Las dije por ella. A Grant se le hizo un nudo en la garganta. Asintió lentamente con la cabeza. Lo sé, dijo. Y entonces, por primera vez en su vida, dejó que la frase terminara sin armadura. Y lo siento. Las palabras sonaron torpes, poco naturales, pero sinceras. Te miré y vi un problema, una amenaza, un titular. No vi a un chico que llevaba en sus manos el último aliento de su madre. Tragó saliva con dificultad. La insulté porque era más fácil que admitir que mi hermano podía amar a alguien ajeno a nuestro mundo y que yo podía estar equivocado. Malik entrecerró los ojos, dolido, luchando contra la incredulidad. Pedir perdón no la trae de vuelta. No, admitió Grant, y su voz se quebró ante la verdad, pero puede cambiar lo que suceda a continuación. Dejó el informe como si fuera un arma que se negaba a usar. Pasé mi vida creyendo que el dinero era la prueba del valor, que si no lo tenías, habías fracasado. Eso es lo que me decía a mí mismo, para no tener que mirar a gente como tu madre y sentir nada en absoluto. Durante un largo momento, Malik no se movió. Luego bajó los hombros ligeramente, lo justo para mostrar lo mucho que se había estado conteniendo. Grant respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar por un precipicio. No puedo borrar la forma en que te traté, dijo, pero puedo afrontarlo. Puedo contárselo a la Junta. Puedo contárselo al mundo. Y si alguien intenta avergonzarte de nuevo, si alguien intenta enterrar a Nadia Rivers bajo su crueldad, yo me interpondré. La voz de Malik sonó tranquila, cruda. ¿Por qué? Esta vez, los ojos de Grant no se inmutaron. Porque tú estás aquí, dijo. Y porque por fin entiendo algo que Julian parecía saber desde el principio. La dignidad no se gana con una cuenta bancaria. Es algo con lo que se nace. Y yo lo había olvidado hasta que entraste en mi vestíbulo y te negaste a arrodillarte. Pasaron los años y el nombre Hawthorne dejó de significar solo torres de cristal y puertas cerradas. Empezó a significar algo más suave, algo ganado. El día en que la Fundación Nadia Rivers abrió sus puertas, Malik Rivers se subió a un pequeño escenario en un centro comunitario que olía a café, libros gastados y segundas oportunidades. Grant Hawthorne se sentó en la primera fila. Sin cámaras, sin miembros de la junta directiva, solo un hombre aprendiendo a escuchar. Malik miró a la multitud. Madres solteras aferradas a papeles, padres con manos callosas, adolescentes fingiendo que no tenían miedo. Recordó la habitación del motel, los billetes arrugados, la sonrisa cansada de su madre que, de alguna manera, todavía le hacía sentir seguro. Respiró hondo y su voz transmitió el peso de una promesa. Mi madre no me dejó dinero, dijo. Me dejó una razón. Señaló las mesas que había detrás de él. Solicitudes para ayudas al alquiler, formación laboral, formularios de becas para guarderías de emergencia. Esto es lo que ella se merecía cuando estaba viva. Así que, si no podemos dárselo a ella, se lo daremos a la próxima Nadia, al próximo niño que piense que el hambre es algo normal, a la próxima familia que esté a un sueldo de perderlo todo. Grant se levantó en silencio y se llevó la mano al corazón, no para recibir aplausos, sino casi como si renovara un voto. La mirada de Malik se cruzó con la suya, y por primera vez no fue la ira lo que los unió, sino un propósito. El imperio no había salvado a Malik. La verdad sí.
Y ahora Malik estaba convirtiendo su herencia en algo más grande que el poder. Un puente construido a partir del dolor que llevaba a otros hacia la luz. A veces, lo más valioso no es lo que recibimos, sino en qué decidimos convertir nuestro dolor. Malik no utilizó la verdad para vengarse. La utilizó para restaurar la dignidad de su madre y allanar el camino para otros como él. En la vida real no puedes controlar dónde empiezas, pero siempre puedes controlar cómo te levantas y a quién decides ayudar en el camino. Si esta historia te ha llegado, deja un comentario compartiendo una lección que hayas aprendido de ella o un momento en el que te mantuviste firme como Malik. Y si quieres ver más historias conmovedoras, dramáticas y que invitan a la reflexión como esta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio.